Bien, buenas noches. Hemos esperado ya 10 minutitos. Agradecer a las personas que estaban puntual. De todas maneras, a modo de seguir esperando que ingresen algunos compañeros, vamos a hacer una síntesis de la anterior clase, ¿ya? Bueno, hemos un poco establecido la importancia que tiene en el, en el tema de las dificultades de aprendizaje conocer las bases neurológicas, ¿no?, que soportan la misma, porque es importante tener esta referencia para comprender cómo funciona el cerebro. Entonces habíamos descrito que el cerebro es una máquina que funciona de forma integral y activa varias zonas cuando simplemente tenemos acciones o tenemos un proceso de aprendizaje. En ella intervienen varias áreas, ¿no? Especialmente relacionadas con los órganos sensoriales, y que para que entre esa información sensorial en nuestro cerebro necesitamos un primer bloque funcional, según la teoría que planteaba Alexander Luria, que era el primer bloque atencional, ¿no? Este bloque activaba ese proceso atencional y permitía dirigir las informaciones sensoriales a las áreas respectivas. Sin embargo, no solamente era ese el trabajo que hacía el cerebro. Una vez que ya estaba en el área específica, por ejemplo, en el área visual, del área visual se enviaba información nerviosa hacia áreas complementarias. ¿Qué hacían en estas áreas complementarias? Integraban con otras informaciones de tal forma que esa información original era complementada con otro tipo de información, especialmente también derivada de órganos sensoriales. Es decir, lo que, por ejemplo, en este momento ustedes están escuchando, una voz, seguramente están recordando las imágenes que vieron o que vimos del cerebro y también algunos flujos que hicimos dentro de la explicación misma. Entonces, es así más o menos cómo funciona el cerebro, ¿no? Se activa un sector y potencialmente activa el resto de las áreas, de tal manera que se complementa en un trabajo de análisis de la información, y que es necesario también destacarla porque eh, cuando hace este análisis de la información que está escuchando es que está reconociendo muchas cosas, está activando su memoria y está planificando ya la respuesta que va a emitir. Entonces, esta activación de sectores de la corteza, principalmente cerebral, van a poder integrarse en la información sensorial que han recibido para que con esa sustancial información o sustancial eh, eh, información que va a recibir de varias partes del cerebro, el cerebro tenga un acto de programación de la respuesta que se ha denominado también las funciones ejecutivas, que van a servir para controlar esa información en la emisión de la respuesta de conducta, por ejemplo, o también en la elaboración de algún pensamiento, en la elaboración de alguna secuencia de acciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ayer hemos visto esas imágenes y yo estaba hablando, mientras estaba hablando, tal vez estaban tomando ustedes apunte. Para tomar esos apuntes, su cerebro ha llevado a activar esa función ejecutiva de la parte frontal del cerebro, ha planificado qué elementos importantes ha escuchado de la conversación o de la charla y han empezado a anotar. Seguramente si han hecho eso en su cuadernito o en sus hojas de apuntes para que eso lo recuerden, ¿no? Entonces, el acto motor termina ahí, ¿no? En la ejecución de la información que ha podido abstraer usted, sintetizarlo, analizarlo y bajarlo o reducirlo, digamos, a una información gráfica que le va a servir como apunte. Bueno, ¿por qué hemos tocado esto? Porque precisamente el cerebro, cuando se presenta en niños con dificultades de aprendizaje, estos procesos o estos canales por los cuales se va a comunicar el cerebro tienen alguna alteración, ¿no? O están obstaculizadas por alguna serie de elementos, ¿no? Em, y eso también nos permite advertir, pues, que esos niños, a pesar de tener un potencial cerebro, tienen disminuidas sus capacidades en el sentido de, por ejemplo, hacer el análisis, autorregular su conducta o hacer trabajo de síntesis.
que son las típicas manifestaciones de las dificultades de aprendizaje, que ahora lo vamos a caracterizar mejor. Pero era importante recordar este aspecto, ¿ya? Bueno, ya hemos esperado un poquito más. Voy a apagar la cámara. Estoy abrigadito porque en Oruro está haciendo mucho frío. Ya ha empezado nuestro invierno y como son la mayoría del oriente, deben entender que estoy nomás así abrigadito, ¿ya? Bueno, voy a apagar la cámara para pasar a hacer la explicación respectiva. Voy a compartir también la pantallita. Por favor, me confirman si van a recibir o si se va a ver, por favor. Por favor, me confirman. ¿Se ve? Aprecia la pantalla, Magíster. Buenas noches. Se ve, ¿no? Sí, se ve. Bien, muy bien. Entonces, hoy vamos a centrarnos en este título que dice, eh, pues aquí me voy a ir en el punterito, que dice características generales de las dificultades de aprendizaje. ¿Qué nos va a permitir hacer esta temática? Nos va a permitir reconocer a estos niños por estas características. Vamos a diferenciarlo también para que sea una apreciación clínica que es lo necesario en estos casos. eh, ¿Por qué se diferencia del retardo mental? ¿Y por qué también se diferencia de otro trastorno que es muy común, que también tiene estas características, como son los trastornos de conducta? ¿Ya? Entonces, en esta especie de triunvirato, ¿no? De tres trastornos que pueden confundirse mucho porque tienen las mismas características, pero que hay que saber precisar cuál es cuál para que nosotros tengamos esa apreciación clínica de qué es dificultades de aprendizaje, qué es retardo mental y qué es trastorno de conducta. Al final vamos a tener justamente esa apreciación, pero primero empezaremos siguiendo en una charla, una conversación con una experta en este tema que nos iba a dar unas charlitas ahí en Cochabamba. Em, Eran unos cubanos, la señora Morenza, doctora Morenza. Ella decía que en vez de definir, ¿no?, qué es las dificultades de aprendizaje, porque seguramente ustedes van a encontrar, si entran al Google, dificultades de aprendizaje o al Google académico, van a encontrar un montón de definiciones. Esto a veces confunde, ¿no? Y a veces también enlentece nuestra comprensión del mismo. Esta señora decía que era mejor caracterizar que definir. Entonces, siguiendo esa lógica, vamos a caracterizar para comprender mejor este panorama de las dificultades de aprendizaje. Características generales. Bueno, lo primero que hay que diferenciar es que no son niños con retardo mental, ¿ya? El retardo mental se caracteriza principalmente porque los niños tienen mucha dificultad para aprender, ¿no? Es decir, en algunos casos no aprenden, ¿no? Casi, o su aprendizaje es muy disminuido, dice, ¿no? Pero en este caso, el retardo mental es quizás lo primero que hay que desechar. Los niños con dificultades de aprendizaje no son niños con retardo mental. Se les puede confundir. Por ejemplo, un retardo mental leve puede estar mostrando las mismas características de un niño con dificultades de aprendizaje. Y en algún momento se duda, ¿no? Si realmente es, por ejemplo, cuando el niño no puede hacer operaciones matemáticas, ¿no? Especialmente procedimientos como la división, o como por ejemplo ya cuando llegan a un nivel superior de hacer quebrados, ¿no? Probablemente ahí ya puedan notar algunas deficiencias del niño y puede ser que sea una dificultad de aprendizaje, pero también puede ser una manifestación del retardo mental. Pero entonces hay que descartar en principio, ¿no? Porque como les decía, el retardo mental tarda más o en algunos casos no llega a aprender. Y por eso también en el nombre de este trastorno, dificultades de aprendizaje, no se desecha la palabra aprendizaje, sino se pone una especie de adjetivo como es la dificultad que tiene para aprender, ¿no? Es decir, quizás si resolvemos su dificultad, el niño va a poder aprender fácilmente, un poco para guiarnos por este hecho conceptual. Pero seguiremos describiendo. Otro rasgo común que van a poder apreciar en los niños con dificultades de aprendizaje es que se van a quedar atrás en la educación primaria, ¿no?
Es decir, son niños que tienden a repetir los cursos, ¿no? En algunos casos también se han asociado a niños que han abandonado la escuela o que también algunos papás, un poco siguiendo y viendo también la impotencia que ellos tienen para poder hacer algo por sus hijos que no pueden aprender porque tienen esta dificultad, en algunos casos lo cambian de paralelo, ¿no? O en algunos casos también lo llevan a otro colegio. Entonces, a veces esta caracterización puede también ya permitirnos advertir que estos niños con dificultades de aprendizaje tienen esta especie de evidencia o indicador, ¿no? Se quedan atrás. Por ejemplo, ¿no? Niños de tercer año ya están leyendo corrido, tercero de primaria. Ellos todavía no leen, ¿no? No leen y si escriben también, como se había mostrado en la anterior sesión, o escriben también con algunas dificultades. Ese niño que les mostraba tenía 9 años y ya estaba en cuarto. Y miren la desventaja, ¿no? Entonces, estos papás también, viendo esas dificultades que encuentran en sus hijos, a veces pues lo cambian de curso o lo llevan a otro colegio, ¿no? O hacen algunos esfuerzos más para poder comprender esta situación del niño. También, otro indicador es que son niños con un ritmo lento en su desarrollo intelectual. Lo que a veces sorprende es que a veces en algunas cosas ellos captan rápido. Por ejemplo, ahora con lo que es tan común el celular, ellos pueden fácilmente manejar el celular, entrar a juegos. En otras áreas demuestran su capacidad de aprendizaje, ¿no? Pero generalmente en las cosas académicas, ¿no? Y aquí hay que pensar, porque probablemente si lo académico está destacando o está sobresaliendo esa dificultad, probablemente lo académico o la forma como enfocamos lo académico en la planificación, en el uso de estrategias o tal vez en la misma dinámica del aula en el ambiente académico, esté generando varios problemas, ¿no? Porque también tenemos como antecedente que hay personas que han tenido dificultades de aprendizaje y que han sido grandes actores, grandes pintores, grandes incluso científicos, ¿no? Que han descubierto muchas cosas, pero que en la escuela han mostrado totalmente una desadaptación a ese ritmo académico. En algunos casos les han expulsado, ¿no? No sé si conocen la historia de Erickson, el que ha descubierto la lamparilla de la luz. Eh, Él, por ejemplo, ha sido eh, expulsado en realidad, ¿no? Como cuenta su historia y que su mamá se hizo cargo de él. Y vean cómo esta persona, si bien ha tenido un rendimiento lento en su colegio, lo mismo ha pasado con Albert Einstein, ¿no? Si saben la historia. Y miren cómo, de forma, digamos, totalmente contradictoria, este señor, que no se adaptaba muy bien a lo académico, y no participaba mucho en las actividades académicas de la escuela, ha demostrado ser un gran genio, ¿no? Son cosas contradictorias que a veces nos llaman la atención, pero este indicador también muestra y se destaca, ¿no? Que son niños con un ritmo lento en comparación con nosotros. En algunos casos, esta lentitud puede deberse también a que ellos no le prestan atención porque su cerebrito está trabajando de otra forma, ¿no? De otra forma está trabajando y a veces eso no se adapta o a lo que espera el colegio o a lo que espera la maestra. También, por ejemplo, en ese caso que les mostré en esas gráficas, su capacidad intelectual está sin entrenamiento. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo les advertía que estos niños o este niño especial no podía tener la idea de las proporciones del cuerpo, ¿no? Entonces su cabeza era más grande que su cuerpo y si vamos a la parte de la realidad, él tendría tal vez dificultades para entender, ¿no? Que esas proporciones también deben ser expresadas en la grafía, ¿no? O las asimetrías que también les decía. El lado derecho de mi cuerpo es casi similar, bueno, en realidad es similar al lado izquierdo de mi cuerpo, ¿no? Entonces, derecha e izquierda también es una, es una, eh, es un criterio que debe conocer el niño, ¿no? Porque al conocer su cuerpo debe notar estos indicadores, ¿no? Entonces, pero ellos, como dice aquí, su capacidad intelectual puede estar sin entrenamiento, o sea, nadie le ha explicado que, por ejemplo, para dibujar una cara debe haber algo de simetría o un cuerpo.
¿no? O también hay cosas tan evidentes como los 5 dedos que no puede obviar, ¿no? En el dibujo del cuerpo. O también que el ojo no puede ser más grande que la boca, digamos, ¿no? Para hacer dar cuenta estas proporcionalidades que en un dibujo debería tener ya la capacidad de hacer esa copia, ¿no? De la realidad. Bueno, otro indicador muy general también es que en estos niños no se presentan daños en los analizadores. ¿Recuerdan ustedes que yo les decía que para ir de la corteza primaria a la corteza secundaria y a la corteza terciaria hay una serie de conductos nerviosos, ¿no? O especie de engramado de neuronas que se empiezan a conectar? Algunas neuronas de ellas son lo que se denominan los analizadores. Estos analizadores, que son generalmente neuronas de tipo estrella, o también si ustedes ven o buscan en el Google neuronas bipolar o multipolares, el gráfico de estas neuronas multipolares les va a mostrar que son como unas especies de estrellas, ¿no? Que tienen varias terminaciones nerviosas y que en la parte funcional, estas neuronas lo que hacen es el trabajo de análisis y síntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que estas neuronas se especializan en analizar la información del entorno. Entonces se ha comprobado que no hay daño en estos analizadores, ¿no? O sea, simplemente que no están entrenadas o no están conectadas, también podemos decir. ¿Por qué? Como les decía hace rato, a veces eh, puede un área, la visual, por ejemplo, ¿no? Destacarse, ¿no? Destacarse. Para que ustedes también se enteren, digamos, niños con dislexia, por ejemplo, son buenos pintores o buenos músicos, ¿no? Es decir, su cerebrito en la parte del lenguaje, de la descifración fonética, la descifración semántica o el aspecto morfosintáctico de las palabras, etcétera, etcétera, no les atrae a ellos, ¿no? No les atrae porque en realidad no les llama la atención. Y su cerebrito está prestando más atención a aquella cosa novedosa, aquella cosa totalmente diferente, extraña, ¿no? Y eso es lo que más les llama la atención. Por ejemplo, estos niños pueden prestar atención casi así al 100% a cosas que para otros niños son insignificantes, como por ejemplo el ruido que produce una persona al caminar, algo que tal vez no llama la atención a nadie, ¿no? O el ruido que produce cuando una gota cae, cuando está lloviendo, y ellos quieren escuchar el sonido, ¿no? O tal vez tienen más interés en el sonido que produce esa gota al caer al piso que el sonido de la voz de la maestra o de los compañeros. Entonces, sus analizadores están bien. Lo único que pasa es que no han sido conectadas o no han tenido oportunidad de conectarse para hacer estas funciones de análisis, síntesis, como normalmente deberían hacer. Bueno, entonces, si ya empezamos a diferenciar estas caracterizaciones, uno de los aspectos que ellos también tienen insuficiente desarrollo es su esfera emotivo-volitiva. Deberán ustedes darse cuenta que estos niños que se notan diferentes a los otros o que sienten que no hacen lo mismo que los otros, porque no es preciso que le digas que tú no haces lo mismo que tus compañeros, ellos se dan cuenta. Cuando un compañero lee un texto y lo lee bien y recibe las felicitaciones de su profesora o de sus compañeros, y él no puede hacer eso, bueno, pues ustedes deben darse cuenta o comprender cómo se siente ese niño. Entonces, esto hace que ellos tal vez mm, generan esta especie de retraso en su desarrollo emotivo. Y lo volitivo se refiere a la voluntad, ¿no? Al aspecto, digamos, voluntarioso o al aspecto de autonomía que pueda tener el niño. El niño en este caso también, en la esfera volitiva, no tiene suficiente desarrollo. O sea, no hace las cosas solo, así podríamos decir, por lo del aspecto volitivo. Y también, ¿no? Y también aquí hay que hacernos una crítica también. A veces los papás que notan que nuestros hijos o sus hijos no hacen lo que otros niños hacen, empiezan a prestarle ayuda. Pero esa ayuda, más bien, en vez de ayudar, está entorpeciendo, pues, el hecho de que ellos mismos adquieran esa habilidad, ¿no? Esa habilidad. Por ejemplo, esta mañana no hace, hablé con un papá
Y yo le advertía de estas cosas de su niño, ¿no? Porque hicimos una valoración. Y yo le dije, a ver, usted indíqueme qué hábitos tiene en su casa, su niño, qué hace así solo. Y a él le costó encontrar un argumento para decirme qué cosas hace solo. E indicaba así, tal vez de forma ingenua, el Papa, que él hasta le hacía comer. O sea, le daba, tal vez por lo apresurado del acto de almorzar, ¿no? O sea, muchos factores, tal vez muchas variables puedan interferir ahí, pero él, por ganar tiempo, porque seguramente su hijo cuando comía solo tardaba, pues, ¿no? Entonces el papá, le enchufaba las cucharillas de almuerzo. Disculpen la palabra, pero eso realmente hacía. Y él mismo dice, ¿no? A veces no puede comer rápido, yo le enchufo la cucharilla. Bueno, la ayuda del Papa no es pues nada beneficioso, porque ¿cuándo va a aprender a comer su hijo? ¿Y cuándo va a aprender a adquirir esa autonomía, ¿no? De que él voluntariamente o de forma independiente haga una actividad, de tal forma que él mismo se dé cuenta que puede hacer pues esas cosas. Ese niño que no puede ni comer porque su papá le hace comer, imagínense cómo se siente. Esto hace esta especie de dependencia del adulto o de esa percepción de invalidismo, ¿no? De que él no se siente como que puede hacer las cosas, le conduce a un criterio que se llama el infantilismo psíquico. Él se siente bebé todavía, él se siente pequeño. Y en algunos casos, ¿sabes? Cuando comete error, cuando tú le haces notar, por ejemplo, cuando escribe, en vez de escribir mariposa, había escrito maposa, ¿no? Y tú le haces notar, mira, has escrito, a ver, lee lo que has escrito, a ver, leeremos juntos, maposa. Teníamos que decir mariposa, no maposa. Y él empieza a reírse, ¿no? Empieza a jactarse, ¿no? Como que no le da importancia a eso porque, como decíamos, ¿no? Esta especie de infantilismo psíquico hace que él mismo juegue con sus equivocaciones, ¿no? Y no le preste la atención. Por ejemplo, lo que se esperaría de un niño es que, sí me he equivocado y tal vez en ese momento querer remediar. Pero él no tiene, ¿no? Y se queda y se conforma con que le han observado y muchas de las cosas posiblemente tengan esta especie de hermenéutica, ¿no? De funcionamiento con sus compañeros, con sus papás, en su familia, ¿sí? Porque este chico hace algo que no está bien, pero no se da cuenta. Y al no darse cuenta, no asume pues el- el- la responsabilidad, ¿no? Como se podría esperar. Por eso les decía, si alguien comete un error, o si ustedes mismos cometen un error, al escribir especialmente, tienden a borrar y corregir ese error. Pero ellos cuando tienen esta especie de infantilismo psíquico, por esta esfera emotivo-volitiva muy poco desarrollada, ellos se conforman con que, como que se han dado cuenta que no puede hacer y él no le presta atención o no asume la consecuencia del mismo. Por otro lado, también hay insuficiente desarrollo de la eh, capacidad cognitiva, que se manifiesta justamente en sus dificultades para aprender, ¿no? Precisamente, ¿no? Cuando yo digo capacidad cognitiva, me estoy haciendo referencia a eso, ¿no? A comprender él qué está haciendo, ¿no? O cómo está realizando un proceso de escritura o un proceso de lectura. Entonces, si él al escribir, en vez de escribir mariposa, ha escrito maposa, y después de haber escrito la palabra maposa, él tuviera esa capacidad de conocer o de comprender qué es lo que ha escrito, volvería a la palabra y revisaría. O tal vez no lo ha hecho en ese momento, pero cuando ha terminado de escribir y él mismo lo vuelve a leer su texto, podría tener ahí la capacidad de darse cuenta qué es lo que ha escrito mal y corregirlo, ¿no? Como una especie de autorregulación de sus respuestas, en este caso, gráficas. Pero, como decimos aquí, hay un insuficiente desarrollo de la capacidad cognitiva. Y aquí quiero un poquito también adelantarme ya. Si es un insuficiente desarrollo de la capacidad cognitiva de estos niños, lo que se tiene que hacer es enseñarle a desarrollar estas capacidades. Es decir, ya estamos advirtiendo que al caracterizar a un niño con dificultades de aprendizaje que tiene estas insuficiencias en su desarrollo, identificando esta capacidad cognitiva, nosotros ya podemos advertir una forma de intervención. Es decir, ¿qué es lo que hay que trabajar con este niño? Es justamente eso, las capacidades cognitivas.
A ese niño que en vez de mariposa escrito maposa, hay que enseñarle a regular su producción gráfica y que él mismo se autocorrija. Esta ya es una capacidad autorregulatoria que tiene que ver con las funciones ejecutivas que había mencionado ayer, ¿no? Con la planificación de su respuesta en el momento en que él termine de escribir. O sea, cuando él escriba algo, hay que enseñarle, y que tiene que ser hábito posteriormente, de que él tiene que volver a leer lo que ha escrito para advertir precisamente estos hierros, ¿no? Que puede ocasionar su escritura, hasta que se le convierta en un hábito. Posteriormente, ya cuando ya sea mayor, etcétera, ya eso de revisar tal vez sea no necesario porque ya ha adquirido el hábito y probablemente al estar escribiendo, él pueda corregir su producción gráfica. Y ahí estaríamos solucionando, ¿no? Muchos disléxicos que justamente tienen esta producción, o los disgráficos, por ejemplo, que tienen esta tendencia a equivocarse cuando escriben, etcétera, han adquirido estrategias de forma personal en algunos casos que les han servido para autocorregirse, ¿no? Ahora con la tecnología al menos tenemos gran recurso en los autocorrectores del Word, por ejemplo, ¿no? Que ya te advierten con las líneas azules y rojitas que aparecen cuando estamos escribiendo mal, ya nos advierten de los errores que estamos cometiendo. Entonces, con estos niños hay que trabajar eso, ¿no? En los casos que tengan una dificultad en la escritura, hay que enseñarles, ¿no? A corregirse, a autovalorarse en su producción gráfica como una estrategia para incrementar o desarrollar su capacidad cognitiva. Solamente así vamos a lograr que ellos mismos tengan independencia y tengan autonomía en que lo que han producido gráficamente tenga pues mínimamente una aceptación social, y también él se sienta orgulloso de haber escrito algo que está correcto y que la profesora o que los demás han advertido que ha sido ese producto, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Que lo que aprendan les refuerce la parte emotiva, porque en el anterior indicador les recuerdo que justamente esta su autopercepción de que ellos no pueden hacer cosas les vuelve como niños, ¿no? Como niñitos que siguen queriendo ayuda y no se les da esa oportunidad de que ellos mismos se vayan corrigiendo, vayan adquiriendo estas habilidades. También, ¿no? En estos niños, si bien no hay lesiones en los analizadores, en estas neuronas que les decía, en algunos casos, ¿no? Casi en la mayoría, son productos de una lesión orgánica residual. ¿Qué quiere decir esto, no? Y aquí, probablemente aquí los médicos nos puedan ampliar más el panorama. Esta lesión orgánica residual puede estar muy relacionada con los varios momentos en el que el niño y que la madre también han atravesado, ¿no? Por ejemplo, desde la gestación, ese periodo de 9 meses en que su sistema nervioso ha ido desarrollándose. Y miren, no es para simplemente alarmar, ¿no? Hay personas que no han planificado su familia, ¿no? Y a veces los hijos llegan por accidente. Entonces, en esos periodos de alta sensibilidad o de alto potencial de riesgo, especialmente los 3 primeros meses de embarazo, hasta el quinto, yo diría, hay un riesgo de que se produzcan estas lesiones orgánicas, ¿no? Que sean por mala alimentación de la madre, o una exposición a alguna sustancia tóxica, o también que el mismo cuerpo de la madre no tenga, digamos, esa suficiente estabilidad nutricional, una serie de aspectos, ¿no? Que aquí hay que, no solamente por la cuestión económica, sino también por la cuestión fisiológica, ¿no? Del organismo, que miren, sin ir muy lejos, pero también una cosa que no hacemos en nuestras sociedades, que, por ejemplo, no advertimos la compatibilidad sanguínea que tenemos con nuestra pareja. ¿Quién antes de casarse de nosotros ha adquirido su eh, compatibilidad sanguínea con su pareja? Nadie, nadie, ¿no? Entonces, si eso es así, que no tenemos esa eh, capacidad de poder nosotros advertir nuestro potencial de riesgo cuando estamos teniendo nuestra pareja o estamos viviendo con pareja,
las posibilidades de riesgos de lesiones están ahí presentes. Y eso es también el común denominador de muchas situaciones en las que al desconocer, también, por ejemplo, eh, corremos el riesgo, ¿no? Corremos el riesgo de traer las lesiones orgánicas residuales, que pueden darse, como les decía, por muchos factores. No solamente en el proceso gestacional, por estas incompatibilidades. Ahora hay lo que se llama el tamizaje, por ejemplo, ¿no? Que es una especie de revisión de todas las estructuras eh, de nuestro componente genético, un tamizaje. No hacemos, ¿no? No hacemos. Y en otros países ya, por ejemplo, ¿no? Es una regla que para casarte y para tener hijo o familia tienes que tener tu certificadito de compatibilidad, justamente para evitar, ¿no? Estos potenciales en los que nosotros podemos incurrir cuando no tomamos en cuenta estos aspectos. Entonces, eso hace que nosotros, al no tomarlos en cuenta, no advertimos también este aspecto. Habló de la calidad Voy educativa. a pedir, por favor, que apaguen sus audios, por favor. Cada 5 años Por favor, participantes, apaguen sus audios. Alguien está interfiriendo. mejorar, porque depende mucho del Si contexto. alguien puede advertir quién está hablando, por favor. Bueno, esperemos que no ocurra. Y la Bueno, diferencia que hay entre la educación rural y urbana, un privada. segundito, dejaré de compartir. Ya, por favor, vamos a advertir. Bolivia, 35 fechas cívicas se festejan las unidades educativas. Y eso Jadi Robles, por favor, silencia. Jadi Robles. Bueno. Por favor, a los participantes, ¿no? Si están en otra conversación, tal vez, no sé, consideren que hay personas que están escuchando y por respeto, pues, mantendremos nuestro micrófono apagado. ¿Ya? Por favor. Bien, entonces, volviendo a la explicación, les decía que en estos casos, cuando no tomamos en cuenta esta compatibilidad en todo tipo de aspectos, ¿no? Hasta incluso podríamos decir compatibilidad emocional, ¿no? Que sean parejas que se generen o generen una vida estable, una vida tranquila, ¿no? Que garantice, digamos, un embarazo con alta probabilidad de no tener ningún altercado. Y no es solamente eso, ¿no? Sino en el momento de nacer, cuando no es atendido a tiempo, cuando hay un alto sufrimiento fetal o cuando hay condiciones insalubres para el parto, etcétera, o algún tipo de infección que puede estar ahí. Y esto no es que yo ahorita estoy descubriendo, ¿no? Sino muchos casos de ceguera, de sordera se han producido por estas infecciones en el momento de nacer. Y miren, ¿no? O sea, han anulado o han generado lesiones en los órganos sensoriales tan determinantes como una ceguera, por ejemplo. Y eso es porque en nuestra sociedad no tenemos este hábito, esta costumbre de que en el momento de nacer, pues hay que prestarle la atención respectiva y la asistencia necesaria. Y también, ¿no? Si es que, digamos, el niño no está con el suficiente desarrollo, probablemente el riesgo de una prematurez o un niño prematuro, por ejemplo, ¿no? Pueda ser algo como común denominador en este tipo de casos, ¿no? Bueno, pero ahí tenemos ese detalle, ¿no? Estos niños, la mayoría de los niños han tenido esta serie de aspectos, ¿no? Y no solamente es por la cuestión económica, nuevamente reitero, ¿no? Hay familias con buen recurso económico que tampoco han hecho pues su compatibilidad sanguínea, ¿no? O sea, no han hecho estos tamizajes de los que hablo. Y bueno, el riesgo está por ahí, ¿no? Por ahí. Incluso en la edad de la madre, ¿no? La edad fértil, ustedes saben que hay mucha relación entre el retardo mental, el síndrome de Down especialmente, con madres que son maduras y que tienen alto riesgo de tener este tipo de alteración cromosómica. Pero bueno, esto nos marca, ¿no? Que estas lesiones orgánicas residuales se refiere a eso, ¿no? A un proceso
desde el momento de gestación, o miren, ¿no? Sin ir muy lejos, la gestación puede haber sido fruto de una situación alcohólica. Ambos padres estaban intoxicados con alcohol, embarazan y bueno, ahí está el riesgo. Entonces, todas estas cosas que a veces no advertimos como potenciales riesgos son los que comprometen esta lesión orgánica residual. Por eso se llama residual, algo que ha quedado, ¿no? De su proceso gestacionario, del proceso de parto y principalmente del primer año de vida, el periodo neonatal, que es altamente también riesgoso, ¿no? El primer año de vida del niño es potencialmente también un periodo donde puede definir muchas situaciones, ¿no? La alimentación, los cuidados respectivos, las exposiciones a infecciones, enfermedades, caídas, golpes en ese primer año de vida, ¿no? Ahí se puede advertir, ¿no? Que ya el niño está expuesto a esos riesgos y que podemos generar esta lesión orgánica residual y no se manifiesta en ese momento, porque en ese momento el niño no aprende nada de lo académico. Recuerden ustedes que después de nacer el niño, hasta los 3 meses es puro reflejo. No hay nada de su conducta cognitiva desarrollada aún. Hasta el primer año de vida el niño todavía sigue dependiendo un poco del contexto en el que el progenitor le ha preparado, ¿no? Si ese progenitor no le atiende o no le cuida con el riesgo o con la advertencia del riesgo respectivo, este niño no va a tener un buen desarrollo, ¿no? Por ejemplo, no le alimenta, no le cuida, no le expone a estímulos, no le genera estas situaciones enriquecidos de ocasiones donde la información sensorial sea altamente probable que produzca esta activación de las neuronas en contextos empobrecidos de estímulos, ¿no? Probablemente ahí se esté quedando atrás ese niño con dificultades de aprendizaje y que precisamente no está desarrollando esto que estamos diciendo, la capacidad cognitiva, ¿no? Hay madres que, por ejemplo, tienen al bebé y están en otra actividad académica, no se dedican de las 12 horas que probablemente están despiertos, ni una hora se dedican a su hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tienen que atender sus cosas, tal vez la prioridad de una situación económica les infunde más, etcétera, etcétera. Entonces, esas madres están más preocupadas por vivir cada día y no por atender a su hijo. Entonces, estas deficiencias, ¿no? Estas deficiencias en la cultura, en la sociedad, y no, como les digo, no solamente en, en familias de recursos económicos escasos, en familias también potenciales que tienen buen recurso económico, a veces el hecho de que los papás trabajen, ambos papás trabajen, derivan, ¿no? En que el abuelo o algún cuidador o alguna persona que contratan se haga cargo del hijo. Y no es lo mismo. Para mí no es lo mismo porque no solamente no se le presta la atención respectiva, sino se descuida muchos aspectos en el lado afectivo principalmente, que son inevitablemente re importantes en el primer periodo de vida, ¿no? Del niño. Y en psicología conocemos muy bien a los colegas que están conectados. Sabemos que el primer periodo de vida es un periodo en el que se determina, ¿no? Los vínculos afectivos con el cuidador y estos son determinantes posteriormente en la forma de actuar en el futuro de esa persona, ¿no? Incluso en su mismo manejo de su situación vincular a nivel afectivo. Pero como les decía, esto puede tener una afectación posterior. Por eso también puede mm, sintetizarse, ¿no? Que hay una inmadurez psíquica, un infantilismo, que hace rato también decía, que a veces puede confundirse con un infantilismo físico también. A veces esos rasgos de niño que él tiene puede también a veces confundirse, ¿no? Con su mismo aspecto físico de ser inmaduro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay niños que llegan al kinder, entran al baño y no se abrochan la cremallera, no se suben el pantalón, o a veces vienen manchados eh, porque se han enojado, ¿no? Miren, eso, si aparentemente podría ser una madurez psíquica, probablemente ese niño tendría manejo de su cuerpo, ¿no? Pero también en su aspecto físico hay descuidos de esa parte, ¿no? ¿Por qué? Como les decía hace rato también, a veces los papás hacen todos, ¿no? El papá le sube el pantalón, le pone los zapatos, de poco no se lo mastica y le da masticadito a su hijo.
esta tal vez forma muy así caricaturesca de decir, nos muestra ese otro panorama de que los papás a veces no dejan crecer a sus hijos y a veces eso mismo se traduce en un infantilismo físico, ¿no? En sus mismas características, despeinado, descuidado, ¿no? Sin una buena apariencia, ¿no? Un niño ya debería tener, ¿no? Entre 4 o 5 años, mínimamente una imagen en el que él mismo se pueda corregir, ¿no? Por ejemplo, si está viendo su cabello despeinado o no se ha bañado, él mismo debe tener esa seguridad de que antes de ir al kinder o a un lugar tiene que bañarse o asearse. Y eso ya es parte de un proceso que, por otro lado, es hábito, pero por otro lado también le hace construir pues, una imagen corporal, ¿no? Una imagen que él mismo puede ver que es algo que le agrada o que le desagrada. Y eso se construye ya a partir de 2 años, 3 años, sabe el niño ya. Un niño sabe qué le gusta de ropa. Por ejemplo, un niño puede quedarse con una ropa que le gusta mucho tiempo, ¿no? Y tal vez puede tener preferencia de una ropa y no ponerse otra. Eso también se nota entre los 2, 3 años del niño, ¿no? Entonces, estas cosas que advierten este infantilismo psíquico ya se notan en estos primeros periodos. Y así, en esas condiciones, van presentando sistemáticas dificultades en las clases, que son conductas inadecuadas. Por ejemplo, un niño que no pueda pedir permiso para ir al baño, o no recuerda lo que tiene que hacer, o estaba haciendo una cosa y lo deja, que son incompatibles pues con procesos educativos y de socialización. Por ejemplo, hay niños que a veces, como acostumbran en los colegios, ¿no? Hacen filas para hacer, especialmente la hora cívica. Estos niños están en las filas y están haciendo otra cosa, no le siguen al compañero, se están moviendo por un lado, por otro, etcétera. Esos pequeños detalles, ¿no? de socialización, porque entenderemos que socialización son las reglas que una institución va exigiendo a sus internos, ¿no? Y esto, por ejemplo, ¿no? El horario de ingreso, la primera actividad que se hace cuando llega la semana, que son generalmente horas cívicas, ¿no? Todo este proceso académico o escolarizado hace que el niño también se vaya adaptando a esos procesos normativos de socialización y vaya adquiriendo cierta madurez. Pero cuando esta inmadurez empieza a actuar con estas exigencias normativas de la sociedad o los procesos educativos, ahí se nota y empiezan a manifestarse sistemáticamente, ¿no? Por ejemplo, entrando al aula nomás, ¿no? Toda maestra, buenos días, niños. Los niños tienen que saludar, ¿no? En algunos casos lo hacen como coro, buenos días, profesora. Pero los que tienen la dificultad no se integran, pues a esas cosas, ni están haciendo otra cosa, están como extraviados en el aula. A eso se les refiere estas sistemáticas dificultades en la clase y que se hacen notorios, porque quienes advierten ya eso, porque están entrando a la parte académica, es los maestros, ¿no? Los maestros. No solamente en cuestiones, digamos, de aspectos motores, que se mueva, que esté constante moviendo, eso también puede depender del estilo de la maestra en cuanto a cómo planifica su actividad académica, pero también hay cosas como, por ejemplo, hacer una tarea, un pintado, digamos, ¿no? Ese niño está pintando y no termina o empieza a hacer otra cosa, o en vez de pintar la hoja está pintándole a su compañero, al guardapolvo, o la mesa, o su propio guardapolvo, o su propia ropa. Este niño que se distrae fácilmente de esta orden que ha recibido de la maestra, nos muestra pues estas sistemáticas dificultades en clases. Y es ahí donde se nota, ¿no? Porque ese niño que les decía que habría tenido algo de una lesión orgánica residual o algún riesgo en su embarazo o en el parto de la madre, en su primer año de vida, en ese momento tal vez no se muestra. Pero cuando ya exigencias sociales del entorno social especialmente van pidiendo una serie de conductas y adecuarse a esas normas, se nota, ¿no? Cuando el niño no hace caso, cuando la maestra le llama la atención, le da una orden, no solamente la maestra, ¿no? Sino reglas sociales, como en el almuerzo, por ejemplo, tener que llevarse la cuchara a la boca, en vez de llevarse a la boca con la cuchara, está agarrando con la mano la comida, o está haciendo caer cosas por ahí sin tener cuidado. Estos son los que también se pueden presentar en la casa, ¿no? Hay niños, como les decía ese padre de esta mañana, que él le hacía comer a su hijo y también cuenta, ¿no? Que para dormirse él
le lavaba los dientes, ¿no? Le ponía así cuenta el papá, ¿no? No, yo todas las noches, licenciado, le lavo sus dientes, le pongo cremita, le pongo su pijama. Ingenuamente ese papá, ¿no? Ingenuamente me estaba diciendo los peores errores que estaba cometiendo, ¿no? A ese niño de ya 5 años, al año ya va a entrar a primero de primaria. Y todavía le lavaba los dientes, le ponía la cremita, le ponía su camisa. Y yo, en ese momento, ¿y cuándo va a ser él? ¿Cuándo va él voluntariamente, recordando ese aspecto volitivo que les decía, cuándo va a adquirir esa habilidad de poder hacer las cosas él solo? Entonces, probablemente ese papá, como les decía, ingenuamente me estaba contando los peores errores que podía yo haber advertido en su conducta y que era necesario hablar muy fuertemente con él porque él no estaba ayudando a su niño, ¿no? En muchos casos, estas características están definidas por condiciones desfavorables de vida y de educación. Son padres, en una gran mayoría también, que no tienen las condiciones favorables de vida, ¿no? No tienen un ingreso académico, económico suficiente, ¿no? Son a veces padres que tienen muchos hijos o son poligestas, ¿no? Mujeres poligestantes. Como les decía, ¿no? Hay familias de una mamá 25 años y tiene 5 niños. Imagínense con 25, 26 años tener 5 niños, ¿no? Eh, y eso pues no solamente nos muestra, ¿no?, estas condiciones favorables, sino que hay precarias eh, conocimientos de tener un grupo familiar estable, ¿no? De advertir todo lo que pueda ocasionar tener varios hijos, ¿no? Cuestiones económicas que están inmersas por ahí. Y también probablemente muchas mamás no han tenido esa capacidad de cuidarse, ¿no? De hacer un control de su propio embarazo, de evitar, digamos, el embarazo, ¿no? Porque eh, ustedes saben también el riesgo de que ocurre cuando un niño ni un año de tiempo de espera ya está embarazada la mamá, a pesar de que la naturaleza del cuerpo puede ponerla en cierta condición de no embarazarse a la mamá en el periodo de lactancia, pero eso no siempre es un promedio de un año, ¿no? A veces ya se puede cortar o interrumpir esta especie de protección natural que tiene el cuerpo y quedar embarazada ni siquiera al concluir el año. Entonces, la diferencia de hijos es de años, ¿no? Un añito ya. Eso también arriesga o pone en riesgo a la madre y también las condiciones en que el embarazo se va a desarrollar, pues, porque el cuerpo, una vez que se ha desembarazado la mamá, tiene que tener un espacio de descanso. Lo que se recomienda es entre 2 y 3 años de descanso para que todo lo que el cuerpo ha absorbido para dar nutrientes a ese bebé y también los cambios que ha ocasionado el proceso gestacionario, porque son cambios hormonales que ocurren, han generado pues una especie de reducción de las habilidades que tendría ese cuerpo para mantenerse sano, saludable. En muchos casos eso pone, lo que decía hace rato, ¿no?, la lesión orgánica residual en cuestionamiento. Probablemente eso está ocasionando también altos riesgos de niños con dificultades de aprendizaje. A eso se refieren las condiciones desfavorables de vida y de educación. Otra característica que tienen estos niños es que hay frecuentes manifestaciones de agresividad. Y esto es lógico, ¿no? Hace rato les decía, ese niño que no siente que puede hacer lo mismo que el otro, y eso lo hace notar la maestra, los propios compañeros, a veces los propios padres, ¿no? Cuando le dicen, ¿hasta cuándo no vas a aprender? Etcétera, etcétera, ¿no? La respuesta a esa serie de situaciones es que el niño se vuelve agresivo, un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, me agreden y yo agredo, ¿no? Y eso pasa también por una forma de adaptación inadecuada al ambiente, ¿no? Porque al ver a otro niño que puede, él lo ve como rival, pues. Y esa rivalidad genera envidia, genera reacciones agresivas, ¿no? De intolerancia. Y puede, en esas condiciones, estos niños tornarse agresivos. Entonces, y eh, si también ustedes eh, caracterizan esta situación, muchos niños con dificultades de aprendizaje, perdón, tienen este reporte, ¿no?, en las escuelas especialmente, de que son niños muy traviesos, muy peleadores, ¿no?, que están constantemente peleando.
y es común, ¿no? Este indicador de que manifestaciones de agresividad están presentes en estos niños. No en la mayoría, pero en un gran porcentaje. O contrariamente, ¿no? Si no hay agresividad, hay timidez o inhibición o pasividad. Estos niños, en vez de ser así agresivos con el entorno que hace notar sus diferencias, asumen también la conducta contraria, ¿no? Es decir, se vuelven tímidos, se vuelven inhibidos, se vuelven muy retraídos, ¿no? Y no quieren participar en esa actividad, ¿sabes? En ellos ocurre del mutismo selectivo que le llaman, ¿no? Que prefiere callarse, ¿no? Cuando la maestra pregunta, a ver, ¿quién quiere hacer esto? Juanito, dime vos, y el Juanito es el que tiene dificultades de aprendizaje, el niño prefiere callarse, ¿no? Y bajar la cabecita o retraerse y negarse a participar en la actividad, ¿no? Por esta tendencia a la inhibición y a la pasividad. Puede ser también una forma de defenderse, pero es notorio este aspecto, ¿no? De que los niños que no se sientan con la capacidad suficiente puedan tener este rasgo común y frecuente, ¿no? De inhibirse en vez de ser agresivos. A veces la inhibición también puede ser contra uno mismo, ¿no? Una agresividad contra uno mismo. Y aquí hay casos en niños en que también empiezan a comerse las uñas, ¿no? Claro, por otros factores más, pero principalmente porque no pueden tolerar esta conducta emocional que está expresada ya en ambientes públicos como el colegio y que ellos tienden, ¿no? A generar un tipo de trastorno que tiene esta característica, ¿no? De no manejar las ansiedades adecuadamente por temores, por miedos, ¿no? A veces estos niños prefieren retraerse tanto y, como les decía, en algunos casos empezar a comerse las uñitas o empezarse a morder cierta parte del cuerpo o a generar una especie de rascarse, ¿no? O herirse, ¿no? Automutilarse también, que son secuelas, ¿no? Hay niños que empiezan a sacarse los cabellitos, ¿no? Porque su ansiedad es tan fuerte que no lo pueden controlar, o no puede controlar él, o no tiene mecanismos de desahogarse de esa ansiedad, y se canaliza en este proceso de autoagresión. En casos muy típicos, ¿no? De niños que tienen temor, terminan en este tipo de situaciones. Y consecuentemente, ¿no? A todas estas características, estos niños tienen baja autoestima y un conflicto de identidad. Porque, o sea, nuevamente les reitero, ¿no? Si ustedes están en los zapatitos de las personas, ustedes tal vez puedan advertir, ¿no? Que estos niños tienen esta tendencia a no quererse mucho, o sea, porque ni a eh, la opinión de la maestra son buenos, ni a la opinión de los papás, ni a la opinión de los compañeros. O sea, nadie le destaca en estos niños sus habilidades potenciales. Todos se fijan en los defectos, ¿no? En los defectos o en las inconsistencias de su conducta y eso lo hacen notar, ¿no? Con una serie de mecanismos, pero nadie nota en él o advierte algún tipo de potencial, porque son niños que también tienen potenciales, ¿no? No hay que mirar solamente del lado negativo, pero eso influye mucho en su baja autoestima. Y este es un trabajo que también hay que hacerlo, ¿no? Porque este efecto de su situación hace que él tenga posteriormente fuertes conflictos de identidad. Muchos niños con incompatibilidad o que han mostrado esta incompatibilidad académica han terminado en la calle, ¿no? Son niños de la calle porque, bueno, ni en la casa les reciben o los aceptan bien, ni en el colegio, entonces han terminado evadiéndose de la casa o escapándose de la casa y tener esa vida, digamos, ¿no? En sectores periurbanos es así, estos niños empiezan a trabajar o empiezan a dedicarse a otras cosas y a estar ahí en la escuela teniendo que soportar estos aspectos, ¿no? Pero, como les digo, son ya efectos de la conducta que estamos advirtiendo. Bueno, ahora, ¿qué características presentan en el aula estos niños? Las anteriores eran características generales, ¿no? Que nos ayudaban a tipificar estas series de evidencias, ¿no? Una primera característica que está en el aula y que los maestros van a poder notar es su bajo nivel de abstracción en el pensamiento, ¿no? Estos niños, si aprenden una cosa, no lo pueden generalizar ese aprendizaje. O sea, no pueden utilizar lo que han aprendido en su vida diaria.
Y por eso su aprendizaje es mecánico, ¿no? O dura momentáneamente. Puede ser, por ejemplo, que el niño haya aprendido a leer, pero no lo utiliza escribiendo, no escriba, no utilices, utilizando esa habilidad en poderse comunicar a través de una escritura y lo que aprende no tiene sentido, ¿no? Por eso también su pensamiento no tiene esa capacidad, ¿no? De abstraer la utilidad del conocimiento adquirido. Y como no es utilizado, es un aprendizaje que no es utilizado, tiende a olvidarse, pues, ¿no? Y por eso su duración de ese aprendizaje es momentánea. En este sentido, aquí ya podemos advertir que su nivel de memoria también no acompaña, no porque no tenga memoria, sino que su memoria no tiene o no le está dando la utilidad a ese conocimiento adquirido. Y por eso este bajo nivel de pensamiento hace que él no valore lo que ha aprendido o no utilice lo que ha aprendido. Entonces, tal vez ahí podemos ya tener una regla de intervención con estos niños. Hay que enseñarles a ellos algo que les sirva, ¿no? Que les sea útil. Y esto hace que el niño también le dé una significación a lo aprendido. Los aprendizajes significativos tienen ese soporte teórico, ¿no? Que lo que se aprende debe utilizarse y debe ser útil para la persona. Entonces, claro, ahí la escuela tal vez no advierte este aspecto, ¿no? Porque hay cosas que a veces no tienen utilidad en lo que aprendemos, ¿no? Estos mismos cubanos advertían, ¿no? En la charla que dieron, de que cuando una persona egresa de un colegio, colegio secundaria, y si valora y hace una especie de equilibrio, ¿no? Una especie de balanceo de qué cosas de lo que ha aprendido le va a servir en su vida profesional, eh, han podido advertir un porcentaje, ¿no? Entre un 20 y 30% de lo que han aprendido en la escuela y en en el colegio les sirve para su profesión futura. Y es algo también que, bueno, nos tiene que poner a reflexionar, ¿no? Yo, por ejemplo, he estudiado psicología, pero muchas cosas de la química que he aprendido seguramente en su momento, ustedes también por la currícula académica de secundaria, no me han servido y probablemente me he olvidado, pues, y si alguien me dice, licenciado, ayúdeme, pues, usted ya ha pasado este curso, ayúdeme en química, probablemente no tenga la capacidad suficiente para poder advertir ese o recordar ese conocimiento y no le puedo ayudar. Muchos de nuestros conocimientos se han extraviado, se han atrofiado, se han perdido, aunque hemos pasado y hemos tenido, digamos, esa calificación de aprobación, pues habiendo incorporado en un momento determinado a nuestro pensamiento, a nuestra cognición estos elementos, ¿no? Pero, como les digo, si no se utiliza, se extravía y se pierde, ¿no? Tal vez la química que yo puedo utilizar es la química que me ha permitido entender cómo funcionan las neuronas, ¿no? Por una serie de desbalances de sodio, potasio, etcétera. Ese es quizás el conocimiento residual que ahora utilizo para comprender ciertas cosas que justamente advierten, ¿no? Entre ese 20 y 30% que decían los cubanos, que nos sirve de lo que hemos aprendido de una materia. Entonces, eso nos hace pensar seriamente y probablemente sea un tema de debate de qué cosas eh, la educación nos brinda de tal forma que sea útil para nuestra profesión futura o nuestro futuro como seres humanos, ¿no? Hay cosas que tal vez están siendo no necesarias, ¿no? En otros países, por ejemplo, la currícula no es tan rígida como aquí, ¿no? En Japón, por ejemplo, no les enseñan nada de cuestiones así académicas. Lo que sé que enseñan en Japón es hábitos, ¿no? Hábitos de salud. O sea, estos niños tienen que aprender a cuidarse, tienen que aprender a alimentarse, a ser autosuficientes. Y en ese proceso va a haber pues necesidades de aprender matemáticas, necesidades de aprender a escribir los nombres. Esa necesidad va a generar, como les decía, ¿no? Un aprendizaje altamente significativo. Bueno, no vamos a entrar a debatir eso, pero como les digo, probablemente este bajo nivel de pensamiento, bajo nivel de abstracción, se debe a que lo que aprenden no les sirve mucho o no es útil. En ese sentido, lo importante es que esta capacidad
disminuida, puede incrementarse, ¿no? Con la ayuda del docente. Entonces, los docentes tenemos que advertir, o los que vamos a hacernos cargo de estos niños para rehabilitarlos o para mejorar sus condiciones de aprendizaje, tenemos que ver esto, ¿no? Que hay que darle mucho de lo que Vygotsky decía, este aprendizaje en la zona de desarrollo próximo. Tal vez muchos no recuerdan este concepto, pero en la zona de desarrollo próximo, en Vygotsky, se advierte, ¿no?, que en esa zona de desarrollo próximo, donde se produce el aprendizaje, es importante el par experto. ¿Qué quiere decir eso? Que el hijo, el niño, en este caso también, igual como en el símil del padre y el hijo, el niño, el estudiante, tiene que aprender cosas de un par experto. Ese es el primer momento de la zona de desarrollo próximo. Ese par experto tiene que mostrar la habilidad, tiene que hacer notar la habilidad que tiene. Y el niño, mientras está con ese par experto, va aprendiendo gradualmente esas habilidades que tiene ese par que sirve como modelo, ¿no? Y que gradualmente en esa zona que dice Vygotsky de desarrollo, por eso se llama zona de desarrollo próximo, ¿no? En esa zona se va dando la adquisición de esa habilidad que el par experto tiene y gradualmente el par experto le va brindando apoyo en un inicio muy alto, ¿no? De qué debe hacer. Pero posteriormente el mismo par experto va ya dejando de ayudarle hasta que el niño que ha tenido ese apoyo en un momento determinado del par experto adquiere la habilidad y ya no necesita del par experto. En ese momento habría adquirido la habilidad y se ha atravesado esa zona de desarrollo próximo que decía Vygotsky y habría adquirido esa habilidad. Eso tenemos que hacer con nuestros niños cuando intervengamos. Ser modelos, ser soportes, ¿no? Y esa cualidad del soporte del que va a intervenir en las dificultades de aprendizaje tiene que servir para que ese niño, mientras tenga ese modelo del par experto, pueda adquirir gradualmente esa habilidad hasta que llegue a ser autónomo, hasta que ya no necesite del par. Y él de forma autónoma adquiere esa habilidad y habría atravesado su zona de desarrollo próximo, ¿no? Algunos llaman con nombres también sugestivos, dicen zona de desarrollo potencial, que es esa zona entre el inicio y el final que potencialmente puede adquirir el niño para atravesar ese espacio. Otros llaman al primer espacio de donde el niño se junta con el par, es la zona de desarrollo real, así dicen, ¿no? Que es una zona en donde hay un par experto y un niño que no sabe nada, es la zona real. Y la zona de desarrollo potencial es eso que va a atravesar, ¿no?, hasta adquirir esa habilidad y va a llegar a ese lugar donde ya la habilidad adquirido, a ese proceso se llama desarrollo de la zona de desarrollo próximo. Teoría de Vygotskiana que nos sirve mucho para poder advertir lo que podemos hacer. Tal vez ustedes aquí se preguntarán, entonces hay que trabajar uno por uno con los niños. Es probable que sea necesario. Pero también hay estrategias para trabajar con 3 o 4 niños que también tienen estas dificultades y que se pueden acoplar porque el aprendizaje no es un aprendizaje individual, es un aprendizaje social enteramente, ¿no? Y ahí el modelo sirve mucho. O sea, aquí no hay que inventar la pólvora, ¿no? Esto se ha comprobado muy bien que los modelos son útiles para estos niños especialmente porque justamente, ¿no?, el modelo que habrían tenido no ha sido lo suficientemente necesario para adquirir estas habilidades que en el colegio se van a notar. Entonces, hay un nivel de abstracción bajo del pensamiento, de las funciones ejecutivas especialmente, pero que pueden aprender, que pueden mejorar con la ayuda del docente, o en este caso del facilitador o del que sea el terapeuta, pues, de estos niños, ¿no? Bien. Por otro lado, dice, hay una inestabilidad de la atención en situaciones de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que una de las principales funciones que está alterada en estos niños es su atención. En ellos la atención es dispersa, ¿no? Les cuesta atender el tiempo necesario. Hace rato describía a este niño, ¿no? Cuando, por ejemplo, la maestra está diciendo ya, a ver, vamos a hacer esta actividad. El niño está escuchando,
ha escuchado bien ese momento, incluso ha sacado sus útiles para hacer esa actividad o ha preparado sus útiles, pero a su lado hay otro niño que está jugando o había traído un juguetito, había traído un lápiz que le ha llamado la atención, empieza a distraerse el niño y eso es generalmente a lo que se refiere con atención dispersa, ¿no? No se concentra el tiempo suficiente para seguir una orden y también está muy sujeto, como dice aquí, está atrapado por los estímulos del entorno. Y el entorno no puede ser advertido, ¿no? El entorno puede estar sujeto a cuestiones como que el niño trae juguetes, su compañero, ¿no? O otro niño está haciendo una cosa algo atractiva, o ha venido con un color de ropa medio llamativo, o ha dicho alguna cosa llamativa, el compañero, ¿no? Entonces, estos niños están atrapados por el estímulo, ¿no? Por la intensidad, por la fuerza, por lo novedoso del estímulo del entorno. Entonces se distraen fácilmente, ¿no? En algunos casos, ¿no? Probablemente esto hayamos podido entender como conductas hiperactivas, ¿no? Que son niños que constantemente se están moviendo, llamados por los estímulos, ¿no? Y posiblemente también aquí podamos identificar algunos rasgos del trastorno deficitario de atención con estos niños, ¿no? Pero es un trastorno ya más específico y que se caracteriza por tres indicadores que ahorita no vamos a tocar, pero una de ellas es su atención dispersa, que puede ser similar también al niño con dificultades de aprendizaje. Otro aspecto que puede notarse en el aula es su bajo nivel de memoria lógica. Estos niños con dificultades de aprendizaje, dice, realizan mucho esfuerzo para memorizar secuencias de acciones o secuencias temporales. Esta es la memoria lógica, ¿no? Aquella que le va mostrando al niño una secuencia de acciones. Y por eso precisamente es que el niño no puede adquirir autonomía, porque él no puede prever ese proceso de secuencias que requiere una acción. Por ejemplo, ¿no? Eh, para cepillarse los dientes, yendo un poco a los detalles del mismo ejercicio, es traer el agua entibiada, colocar la pasta dental en el cepillo y después hacer una serie de movimientos, ¿no? Que tengan que ver con una lógica también del aseo de la boca. Siguen una serie de secuencias de cepillado de arriba abajo y hacer el recorrido de todos los dientes, desde las muelas hasta los dientes caninos, incisivos, después pasar por los premolares, los molares, de los dientes de arriba y también de los dientes. Entonces, miren, esa secuencia lógica que tiene esa simple actividad de limpiarse los dientes, ellos no lo capturan o no lo llegan a advertir. Entonces, ¿qué hacen estos niños cuando se lavan los dientes? Agarran la pasta, a veces la pasta, la mitad de la pasta necesaria se pone, a veces empiezan a colocar solamente los dientes, eh, los caninos o los incisivos se van cepillando la parte de arriba, ¿no? Así lo termino. No hay esa secuencia. Entonces, si no hay esa secuencia, estos niños, por ese mismo efecto, ¿no? De su desatención, ellos no le prestan atención a todo ese proceso y por eso no pueden memorizar secuencias temporales. Algo que también ya podríamos advertir que debemos trabajar en ellos, ¿no? Enseñarles secuencias. Por ejemplo, esto con cartillas que indique lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, así. Por ejemplo, unas cartillas que tengan una semillita que está colocada en un tacho en un macetero. En otro momento será la semillita que ya está brotando sus primeras eh, ramitos de la misma planta y después ya una planta ya grande, ¿no? Con su flor. Esa secuencia, ¿no? Debe conocer el niño cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero. Entonces se debe reforzar esa memoria lógica, porque eso también hace que el niño pueda entender cuál es el principio y cuál es el final. Y cuando le dan una instrucción, la maestra dice, vamos a empezar a hacer esto y cuando termine me van a mostrar. Generalmente así dicen las maestras, ¿no? Del nivel inicial principalmente. Entonces, la instrucción tiene una serie de secuencias, pues, desde abrir la página de tal libro o tal imagen o sacar los colores, vamos a dibujar ahora estos círculos, cuando termine me lo van a entregar, así dice la persona, ¿no? El niño ha recibido la orden, pero su memoria lógica no advierte qué procesos va a tener ese niño para llegar al final.
Entonces, ha sacado sus lapiceros, ha sacado el cuaderno, etcétera, está pintando y aparece un compañerito que estaba mascando chicle, ha ido corriendo ese niño, dame chicle, se ha empezado a pelear, le ha empezado a quitar. En ese momento, la secuencia que debería advertir la culminación de su trabajo se ha extraviado. ¿Por qué? Porque no han podido, no han captado en su memoria lógica esta secuencia y no han advertido procesos de regulación de su conducta y por eso no pueden terminar de hacer estos niños. Ahora, con estos niños, ¿qué hay que hacer? Como en la zona de desarrollo próximo, hay que instigarles, ¿no? Instigar en el sentido pedagógico, de que primero tienen que sacar los colores. Y ahí hay que hacerlo juntos, ¿no? Junto con el niño, si ha dado esa orden, por ejemplo, la maestra, hay que repetirle. A ver, ¿qué ha dicho la maestra para que recuerde la orden? Que saquemos los materiales para hacer este trabajo. ¿Y a qué tienes que hacer ahora? Sacar mis colores, sacarlo y hacer círculos, ya empezaremos a hacer círculos. Entonces, tú como educador estás sirviendo ahí de modelo y puedes hacer incluso junto con él, ¿no? Empezaremos a hacer los círculos. Y ahí tal vez si la orden era, van a dibujar 3 círculos y los círculos van a dibujar de diferentes colores o van a pintar con diferentes colores, entonces tú recuerdas esa instrucción con ese niño. ¿Qué ha dicho la maestra? Que hagamos 3 círculos, ya haremos esos círculos, le instigas a hacer eso hasta que termine los 3 círculos. Si en ese momento se está distrayendo, hay que hacerle volver, ¿no? No, tienes que hacer 3 círculos. Y estás haciendo unos diciendo cuántos te faltan y ahí aprovechas para dosificar, ¿no? Hasta que termine. Cuando una vez ya terminado los 3 círculos, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pintar, porque la maestra ha dicho que debemos dibujar círculos y pintar. Entonces, servir de modelo, ¿no? De modelo para que él esas secuencias temporales lo incorpore como parte de su habilidad. Si hacemos eso con ese niño, ya le estamos dando, ¿no? Estamos reduciendo uno de sus defectos principales, que es la memoria lógica. Y estamos enseñándoles a manejar estas secuencias de acciones o secuencias temporales para que su memoria sea una útil herramienta en sus aprendizajes. En algunos casos, su memoria es concreta únicamente y está sujeta a los estímulos, ¿no? En muchos casos, cuando, por ejemplo, le dice, a ver, ¿qué has hecho hoy día en tu colegio? Ese niño no recuerda, pues, desde que ha entrado a su curso, desde la primera tarea que ha hecho, hasta el refrigerio que ha tenido, o el recreo que ha tenido, después del recreo que ha hecho. No, no hay memoria lógica. Entonces, lo que te dice, he jugado. Su papá le pregunta a ese niño, ¿qué has hecho todo el día en el kinder? He jugado. O sea, como si todo el tiempo estuviera jugando, ¿no? Entonces, ahí podemos advertir que ese niño no recuerda esas secuencias temporales, ¿no? Que puede ser un buen elemento para su pensamiento. El pensamiento es así, ¿no? Si ustedes en este momento advierten un pensamiento, es una serie de secuencias. El pensamiento es una construcción de acciones. Y esa construcción tiene que tener memoria, o mejor dicho, secuencia, una serie de acciones sucesivas, ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? En un pensamiento de tipo procesual. Pero estos niños no tienen. Y si recuerdan qué han hecho o qué es lo que más les ha llamado la atención del día, es lo único que recuerdan, pero no hacen una abstracción de su trabajo, ¿no? Que también consiste en un ejercicio que podemos hacer. Por ejemplo, cuando terminamos el día, es bueno que los mismos niños digan qué han aprendido hoy día, por ejemplo. Es decir, la actividad ahora está exigiendo una actividad de, valga la redundancia, ¿no? La actividad está exigiendo una abstracción al niño, ¿no? Para que abstraiga y sintetice qué es lo que ha aprendido hoy en la clase. Entonces, es un ejercicio también que se puede incorporar en las rutinas del niño, de que el niño al terminar la clase haga una especie de recuento, ¿no? De qué es lo que ha aprendido hoy en la clase. Además, también estos niños, si bien no ejercitan esta memoria, es porque también nadie les exige, ¿no? En ese sentido, el trabajo complementario que podemos tener con la familia es que ellos, cuando lleguen al kinder o del kinder a su casa, ellos hagan el ejercicio de recordar con el niño, así secuencias, ¿no? A ver, ¿qué has hecho cuando has llegado al kinder? ¿Te has sentado con los mismos niños? ¿Te has sentado? A ver, ¿qué has hecho? Contame primero, después, luego, después, ¿qué has hecho? Después, así. Para que el niño también ejercite, ¿no? Y como en la zona de desarrollo próximo, pueda desarrollar esa habilidad de contar lo que ha hecho en una serie de secuencias de acciones. Pero bueno, esto se puede también ejercitar con los niños. Por otro lado, también, ¿no? Hay mucho
Esta partecita, a ver, ya. Este indicador, si bien hay eh, es muy frecuente la fatiga, hay una pobre capacidad para poder guardar información, ¿no? Es decir, su trabajo intelectual requiere, pues, un empleo de energía, empleo de, de una serie de recursos de tipo energético para que él pueda hacer ese trabajo intelectual. Pero estos generalmente no tienen esta especie de energía y presentan este tipo de agotamiento psíquico. Se cansan rápido, podríamos decir. Y al cansarse rápido con esa actividad, ellos buscan, ¿no?, regenerar con otro tipo de actividades y empiezan a buscar justamente eso, ¿no? Entonces aquí probablemente este indicador está muy relacionado con las características del estímulo también que se requiere, ¿no? Hay estímulos que pueden ser altamente llamativos, pero normalmente estos llamativos son los más atractivos. Y cuando estos no son atractivos, caen, ¿no? Por por su propio atributo fuera del interés del niño. Y también al mostrar esta especie de agotamiento, ¿no?, o fatiga, ellos terminan dejando de hacer, ¿no? Porque también requiere esfuerzo, pues el trabajo intelectual requiere esfuerzo. Por otro lado, también niños muestran agresividad, ¿no?, que son reacciones inadecuadas ante las observaciones del maestro o también del padre, ¿no? Y a veces en estas reacciones de agresividad pues, suelen abandonar el aula, a veces no participan en actividades, a veces molestan a sus compañeros. Y recuerden también que este indicador era aquel que estaba relacionado con eh, una especie de reacción agresiva porque él no se siente bien, o sea, nota que hay cosas que él no puede hacer y como una forma de responder ante ese ambiente que le hace notar ese defecto es que el niño se vuelve agresivo o empieza a molestar a los compañeros o empieza a tener situaciones de querer salirse de la clase, ¿no? Y cualquier llamada de atención por el maestro, etcétera, a veces ni es advertido, ¿no? Y él actúa como si no hubiera entendido lo que dice, ¿no? Entonces también es probable que se encuentre esto. También, también es un niño que no termina sus trabajos, es inconcluso con sus trabajos, ¿no? Es decir, como les decía hace rato, ellos reciben la instrucción, pero no pueden ellos terminar. Y no terminan porque, bueno, como les decía, no tienen estrategias de autorregulación. Sus funciones ejecutivas están muy pobres y por eso precisamente no terminan sus trabajos. Si terminan, también lo hacen en desorden, con un descuido con el material. A veces este desorden, este descuido de material también se manifiesta en sus propias apariencias, ¿no? Ese infantilismo que decía, a veces se presentan desasiados, ¿no?, en apariencia, su cuidado personal mm, respecto a la higiene a veces deja mucho que desear, como se indicaba, ¿no? A veces entran al baño y se mojan, o no cierran su cremallera, o cuando el zapato se ha desatado, digamos, no pueden amarrarse ellos, no se pueden atar los zapatos y eh, tienen ese tipo de situaciones en donde nota uno que no tienen habilidades de autonomía, ¿no?, y de cuidado personal, y peor todavía de advertir su apariencia para el resto de las personas, ¿no? ¿Y por qué también? Porque muchos papás a veces no le dan la independencia al niño de que él haga su propio aseo. Por ejemplo, yo una vez pregunté esto a los papás también. Yo les decía, a ver, ¿quién le sigue peinando a su hija aún teniendo 10 años? Y muchas mamás, no, yo le sigo peinando, yo elijo el peinado de mi hijito. Yo se lo elijo, a veces ellos alegres dicen, ¿no? Hasta los 10 años, 9 años, pero eso ya no debería ser, ¿no?
O sea, una niña de entre 6 y 5 años ya debería peinarse, ya debería tener esa capacidad de, si ha visto que su imagen está un poquito mal en apariencia, arreglarse, ¿no? O cuando van a pasar educación física, a veces sacan la polera o hacen volteretas, entonces, claro, su cabello se va despeinando. Ellos tendrían la capacidad tendrían que tener, ¿no? De corregir estas irregularidades en su apariencia, o cuando se ponen, después se han sacado el deportivo, se ponen el deportivo, o se han cambiado los tenis, etcétera, etcétera, de tener esa capacidad, ¿no? De solas y de forma autónoma, tener esas habilidades, pero muchos de estos niños no, son desordenados, descuidados con su material. Eso también se puede advertir, ¿no? En que muchos niños extravían sus cosas. Llevan de la casa 5 cosas y regresan con 2 cosas, o a veces regresan con más cosas, ¿no? Entonces, eso es porque ellos no tienen hábitos de cuidar qué es lo que han llevado al aula o qué es lo que han traído del aula. También hay mucha torpeza en sus movimientos, ¿no? Y muchos de estos niños son niños torpes, ¿no? Cuando hacen ejercicios o cuando también tienen que hacer dibujo, ¿no? Hemos visto en el ejemplo que hay cierta torpeza, ¿no? Sus movimientos son bien toscos, gruesos, ¿no? No refinados, ¿no? No tienen la destreza y la coordinación adecuada, porque parece que con su cuerpo escribieran, ¿no? Y alguna vez si van a advertir esta torpeza en niños a nivel motor, van a ver que ellos no han desvinculado los órganos, perdón, los músculos largos de los músculos cortos. Y para eso quizás sea necesario que en un ratito me muestre en imagen. Voy a dejar de compartir, por favor. Voy a prender la cámara para explicarles esto del desplazamiento. Bueno, les decía que a veces es necesario que los niños desprendan de los músculos largos, músculos delgados, ¿no? Los cortos. Nosotros cuando nacemos, lo primero que empezamos a desarrollar es nuestra músculos del tronco y del cuello, principalmente del cuello. El niño cuando ya tiene entre 6 y 5 meses tiene que tener la habilidad de mover y desplazar esta parte de su cuerpo con los músculos de su cuello. Eso se traduce después en que ya el tronco, la parte del tronco, va también teniendo esta habilidad. El niño ya puede tener la habilidad de sentarse y manejar su tronco, y con manejar su cuerpo, su tronco ha liberado sus manos ha liberado. Al liberar sus manos ha liberado los troncos, los músculos largos de sus brazos, ha liberado. Entonces ya los tiene controlados. ¿Qué quiere decir eso? Que los maneja de arriba a abajo, los cruza, los mueve, etc. Pero para la adquisición de la escritura, el niño tiene que haber desmembrado desde la parte céfalo, así se llama, ¿no? Desde la cabeza hasta la terminación del dedo. Tiene que haber desprendido la habilidad de controlar todos estos movimientos que siguen este circuito de mi brazo hasta mi cabeza y hasta mi tronco. Eso se llama la vía cefalocaudal, que de la cabeza baja hasta los dedos de la mano, esta habilidad de controlar. Para escribir se necesita eso, desprenderse de los músculos largos. Entonces uno tiene que tener dominio del tronco, dominio de los brazos, de los músculos largos del brazo, y terminar en el puño y también terminar en los dedos de la mano. Esta es la motricidad fina, ¿no? Entonces tiene que haber una secuencia de movimientos que logre el niño para adquirir esta habilidad de mover solamente la pinza fina. Cuando no llega a esa habilidad, ¿no? Cuando no llega a esa habilidad, el niño va a tener torpeza motora. Es decir, se va a mover con todo el cuerpo. Va a querer agarrar, digamos, un objeto como este, va a ir y va a agarrar con todo el cuerpo. Y no va a agarrar sutilmente, agarrando pinza fina y mover en el lugar específico. Tal vez un objeto más pequeño me sirva para este propósito, ¿no? Por ejemplo, agarrar el lápiz y llevarlo de una punta al otro y hacer este movimiento. Cuando el niño no ha desprendido los músculos largos, escribe con todo el cuerpo. ¿Cómo escribe con todo el cuerpo? Se mueve. Para hacer la O, con todo su cuerpo escribe. Y no solamente rotando el puño y más rotando los dedos. Esta secuencia motora, desde los músculos largos hasta los músculos cortos, que son los del dedo, estos niños no han podido desarrollar. Ellos escriben con todo el cuerpo y a veces con gestos de la cara. Están haciendo la O, así están abriendo. Están haciendo la E,
la L como si con la lengua estuvieran subiendo esos movimientos, ¿no? O están haciendo un movimiento así de precisión, tensos en su cuerpo, ¿no? Trazando cosas, digamos, como líneas horizontales, líneas verticales. Y por eso en la mayoría de los casos, estos niños, como no tienen ese control de la tonicidad del cuerpo, o escriben con rigidez o a veces los sobremarcan o lo hacen atravesar la hoja incluso con la presión del lápiz, porque no tienen la habilidad o la coordinación para hacer sus movimientos finos, trazos coordinados y precisos como requieren las letras. En ellos se ve esa torpeza motora, ¿no? Que se traduce eh, en una especie de limitación de sus movimientos gruesos y finos de forma sutil, como son necesarias para la escritura. Vamos a volver a compartir ahora la imagen, por favor. Entonces, a eso se refiere esta torpeza motora que estaba indicando hace rato, ¿no? Que los niños no van a tener esa capacidad de realizar movimientos eh, eh, finos en su cuerpo y van a difícilmente controlar esto, por lo que ellos, otra actividad que podemos hacer también con ellos es justamente eh, trabajar la parte del movimiento. Y para esto ya imagínense qué cosas podemos hacer para ir desprendiendo los movimientos gruesos de los movimientos finos, ¿no? Motricidad gruesa, motricidad fina. Si ese niño que les mostré como ejemplo en la primera clase, le enseñaríamos a diferenciar no solamente proporciones, sino también simetrías, qué es un movimiento largo, qué es un movimiento corto, qué está arriba, qué está abajo, qué está a la derecha, qué está a la izquierda, estas referencias temporoespaciales, le podríamos enseñar al niño a advertir estas diferencias, ¿no? De lo arriba, de lo abajo, de lo derecho, de lo izquierdo, de lo grande, de lo pequeño, de lo grueso, de lo delgado, de lo eh, largo, de lo lejos, de lo cerca, estas relaciones espaciales que debería ya incorporar como habilidades cognitivas para hacer todo tipo de trazo. Por ejemplo, para diferenciar la L de la E, el niño tiene que saber que la L es más largo, relación espacial, largo, que la E. Para hacer el movimiento de la P, ¿no? A diferencia de la D, el niño tiene que saber reconocer que está a la derecha, en este caso de la P, a la derecha el círculo de la cabecita de la P, y de la D al lado izquierdo, en relación a la línea o a la línea que divide o que sirve para dividir a esa letra o diferenciar esa letra. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí, que el círculo tiene que estar a la izquierda de la línea. Y en el caso de la P, tiene que estar a la derecha. Uno arriba, en el caso de la D, esta línea de la D arriba y la línea de la P abajo. O de la D igual, ¿no? Aquí de la D a la P o de la Q, por ejemplo. No hay aquí una Q, no hay aquí. Pero, por ejemplo, para diferenciar ese tipo de referencia espacial, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, tiene que saber esas referencias el niño. Tiene que dominar para que ya en su escritura plasme estas diferencias en el trazado gráfico específico. Pero con ellos es bien difícil conseguir esta habilidad de movimientos gruesos y finos. Por otro lado, a veces el niño, ante esta desventaja que tiene frente a las diferentes situaciones en donde él muestra que no puede hacer las cosas, él empieza a aparentar cierta habilidad, ¿no? Y cuando estas apariencias tratan de cubrir estas deficiencias, este niño se vuelve muy como que tiene la iniciativa de querer participar, pero generalmente lo hace por llamar la atención o por generar una serie de compensación ante sus dificultades, ¿no? Cuando la maestra dice, a ver, ¿quién va a pasar? Yo, ya está pasando a la pizarra, ¿no? ¿O quién va a ir? Yo voy a salir, yo voy a salir. A veces va a pedir o a traer algún tipo de material que pida. Entonces, se brinda inmediatamente para compensar esa deficiencia que él tiene, porque aparentemente estas cosas hacen que él genere una especie de equilibrio en el aula, ¿no? Pues la maestra le ha pedido a él que vaya y en un favor vaya a traer un marcador para volver a utilizar y que vaya a pedir de la dirección o de la secretaría. En esos aspectos él compensa, ¿no? Con esta especie de apariencia de logros y una capacidad relativa de lo que él quiere hacer o quiere lograr. Bueno, también estos factores, por supuesto, van a inferir o van a intervenir en su autoestima.
¿no? Aparentemente está creando una imagen encubridora de sus deficiencias y que puede ser el que después tenga que defender, ¿no? Porque cuando se va a mostrar en un lugar donde evidencia estas dificultades, él no va a poder sostener esta especie de imagen de que él no puede. Bien, entonces ya estamos en el momento de hacer esta diferenciación clínica que hace rato les decía. Estos niños con dificultades de aprendizaje, después de haber caracterizado todos estos aspectos, lo vamos a reducir a estos 6 aspectos que son los que van a caracterizar las dificultades de aprendizaje. El primer aspecto es que son niños que tienden al fracaso escolar. A veces, en algunos casos, repiten el año. Primera característica. Son niños con insuficiente proceso o insuficiente desarrollo de los procesos cognitivos a nivel de sensaciones, percepciones, atención, memoria, lenguaje y pensamiento, que son funciones psicológicas que están enteramente desarrolladas por factores sociales, ¿no? Y que posteriormente se convierte en un producto que controla internamente, especialmente por la presencia del lenguaje. Estas funciones, en la teoría de Vygotsky, ¿no? Él diferencia lo que son las funciones psicológicas inferiores de las funciones psicológicas superiores. La sensación, la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y el pensamiento son funciones psicológicas. Estas, por ejemplo, la sensación, la percepción, la atención, la memoria, tenemos todos los animales. Todos los animales tenemos, especialmente los mamíferos superiores. El lenguaje es casi lo que nos diferencia del resto de las especies como algo evolutiva y socialmente adquirido, el lenguaje. Y el lenguaje es la base del pensamiento. No hay nada en nuestro pensamiento que no esté en lenguaje, hasta cosas que no conocemos. Entonces, toda imagen del pensamiento como producto está en función del lenguaje. Para que diferenciemos nosotros las funciones psicológicas inferiores que compartimos con todos los animales, cambian sustancialmente cuando la persona, el ser humano, desarrolla el lenguaje y adquiere el lenguaje. El niño hasta los 1 año y medio, hasta los 2 años, en donde ya aprende a hablar, sus funciones psicológicas todavía son inferiores y están casi similar a los otros animales en esa misma capacidad. Pero cuando ya va adquiriendo el lenguaje, el niño ya va teniendo lenguaje para comunicarse, pero también para generar pensamiento. Y esto no se desarrolla sino es en ambientes sociales enteramente. Pero también esa herramienta interna que desarrolla el niño en estas condiciones sociales le sirve para autorregularse internamente. El pensamiento es un elemento regulador, ¿no?, de nuestra propia conducta. Entonces, el niño con dificultades de aprendizaje tiene unas deficiencias en su desarrollo de los procesos cognitivos. Entonces, lo que hay que trabajar con ellos es justamente todas estas funciones, ¿no?, mediatizadas por el lenguaje y que después adquieran un sentido en el ámbito social en donde él tenga que utilizar. Y posteriormente, él tenga también que regular esas funciones psicológicas. Otra característica que diferencia las dificultades de aprendizaje, hay una inmadurez en la esfera afectiva. Les decía, ¿no? O sea, toda esa connotación que tiene su dificultad de aprendizaje va haciendo mella en su aspecto afectivo. También hay que considerar que hay posible lesión residual en su sistema nervioso central y probablemente está generando una disfunción. O sea, tal vez sus funciones psicológicas inferiores, como son la sensación, la percepción, la atención de la memoria, no están funcionando adecuadamente o no han desarrollado. ¿Ya? Principalmente creo que no han desarrollado por este insuficiente desarrollo. Pueden también ser niños que tengan condiciones desfavorables de vida y de educación, haciendo una referencia a condiciones económicas, por supuesto, pero también a abandonos parentales, que tiene que ver con que los padres se descuidan mucho a pesar de tener buenos recursos económicos. Y caso contrario, en familias empobrecidas se descuidan también mucho porque su principal preocupación es conseguir el sustento diario. Entonces se descuidan de cuidar a sus niños, igual que los padres, ¿no?, que quieren conseguir más dinero y se descuidan los hijos. Y también de los sistemas educativos. Y aquí es para llamarnos la atención, porque de esto, la próxima vez que vamos a reunirnos, vamos a hablar mucho
acerca del aspecto de la inclusión y de la integración de estos niños a los sistemas educativos con estas características de dificultades de aprendizaje. Su capacidad potencial de aprendizaje está intacto, es decir, estos niños tienen un potencial de aprendizaje. Y nuestro trabajo consiste en reducir estas dificultades, incluso desaparecer las dificultades, ¿no? Ese debe ser el aspecto de intervención de la persona que trabaja con estos niños. Debe tratar de hacer disminuir o desaparecer la dificultad para que este niño aproveche este potencial de aprendizaje y aprenda. Porque un niño que supera su dificultad es un niño que ya después tiene todas las potencialidades en su desarrollo. Bien, vamos a utilizar este grafiquito ahora para que en base a esto podamos advertir las causas principales de las dificultades de aprendizaje. Una de las causas es esta lesión orgánica residual, que es la que va a encargarse de generar el insuficiente desarrollo de los procesos cognitivos. En los niños con dificultades de aprendizaje, este es el principal defecto primario. Este es lo más importante que hay que advertir, que los niños con dificultades de aprendizaje tienen un insuficiente desarrollo de los procesos cognitivos. Una causa también puede ser, aparte de la lesión orgánica residual, las condiciones desfavorables de vida y de educación. Recuerden ese caso que les decía, ¿no? Ese papá que me contaba así ingenuamente que él le hacía comer, incluso colocándole la cuchara en la boca, le cepillaba sus dientes, etcétera, etcétera. A pesar de tener buenos recursos, una persona de familia pudiente, no advertía, ¿no? El efecto que estaba produciendo ese niño de inhabilitarle para hacer estas funciones sociales. Esto genera pues un insuficiente desarrollo y ese infantilismo que decíamos hace rato, ¿no? Les genera una especie de pobre desarrollo en las funciones que ya deberían ir desarrollando gradualmente para llegar a un nivel de madurez suficiente que les permita pues aprender adecuadamente. Como defecto secundario, vamos a tener la inmadurez afectiva. Entonces, estos niños que no han desarrollado suficientemente sus procesos cognitivos sienten pues el efecto de esta insuficiencia de desarrollo en su esfera afectiva emotiva. Ellos no se sienten bien. Y aparte de esto, pueden generar una serie de disrupciones como, por ejemplo, la agresividad, ser hostiles, ¿no? Etcétera, etcétera. Y eso les va a llevar al fracaso. Pero estos niños, en ese fracaso, ellos nos muestran que requieren una ayuda. Son niños que, si se les ayuda, aprenden. Entonces, como quizás conclusión, ¿no? En niños con dificultades de aprendizaje hay un insuficiente desarrollo de procesos cognitivos que produce también una inmadurez afectiva y les lleva al fracaso escolar. Si trabajamos o si nos enfocamos en hacer desaparecer el defecto primario, es decir, mejorar los desarrollos o desarrollar los procesos cognitivos, estos niños van a mejorar su madurez afectiva. Claro, si ya saben que pueden, se van a sentir como capaces, ¿no? Y eso va a hacer que ellos también maduren afectivamente y seguramente va a haber una superación del fracaso escolar. Entonces, lo que hay que trabajar aquí es los procesos cognitivos en los niños con dificultades de aprendizaje, porque después va a venir la madurez afectiva y va a haber el buen rendimiento escolar. En el caso de los trastornos de conducta, que también tienen estos orígenes, también las causas son las mismas, ¿no? Hay lesión orgánica residual, hay condiciones desfavorables de vida y educación más sociales, ¿no? Porque estos niños, como les decía, tienen precisamente un ambiente educativo muy fuerte, muy agresivo y por eso también ellos generan o inician estos trastornos de conducta. La mayoría de los niños con trastornos de conducta son niños que tienen problemas con la aceptación de la norma. Si bien también tienen una lesión orgánica residual que no afecta su inteligencia, el primer defecto que tienen es inmadurez afectiva. Afectivamente están detenidos. Hay un insuficiente desarrollo a nivel de la esfera afectiva. En el caso del trastorno de conducta, este es el defecto primario. En el caso de las dificultades de aprendizaje, este es el efecto secundario. El otro es el defecto primario, para que se lo reconozcan, ¿no? Esa inmadurez afectiva, ¿no? No sentirse aceptado, no sentirse comprendido, él se siente rechazado, todas estas cosas que inmadurez afectiva implica, genera insuficientes desarrollos en los procesos cognitivos.
y después el fracaso escolar. Miren, la secuencia es parecida, ¿no? Las causas y los efectos son parecidos. Pero estos niños pueden aprender con facilidad, ¿no? Estos niños no tienen problemas en aprender como los niños con dificultades de aprendizaje, aprenden, pero ellos tienen un problema a nivel afectivo. Entonces, para diferenciar el trastorno de conducta, su causa principal o su defecto primario es la inmadurez afectiva. Con estos niños con trastornos de conducta hay que trabajar la parte afectiva. Y luego el proceso cognitivo se va a dar nomás porque ya no va a ser necesario trabajar, porque personas son inteligentes y también no tienen problemas en la capacidad o potencial de aprendizaje. Ellos son más rechazados afectivamente, ¿no? Inseguros afectivamente. Entonces, ellos han tenido tal vez otro tipo de origen de su problema, ¿no? Son un tipo emocional su problema y no tanto en los procesos cognitivos. Entonces, lo que hay que trabajar con ellos es inmadurez afectiva y de ellos normalmente se va a desarrollar sus procesos cognitivos y como si nada van a poder superar sus problemas escolares. Bien, entonces esa es la diferencia entre trastornos de conducta, dificultades de aprendizaje y también la forma de intervención. Volviendo un poquito a la lámina anterior y centralizando nuestro tema del módulo, nosotros debemos trabajar procesos cognitivos para atender las dificultades de aprendizaje, que van a ser también desarrolladas viendo las estrategias, ¿ya? Para desarrollar atención, para desarrollar memoria, etcétera, etcétera. Pero básicamente hay que diferenciar estos dos elementos, ¿no? Dificultades de aprendizaje que tienen las mismas características, pero que se diferencia por esta esfera que he ido mostrando. Voy a dejar de compartir. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntitas. Tenemos todavía 10 minutitos. Tal vez alguna idea, algún comentario. He tratado y me he esforzado en que diferenciemos de forma general los problemas de aprendizaje y ya después de forma muy resumida en esos puntos que habríamos identificado, esos 6 indicadores, ¿no? Y después los hemos diferenciado con el trastorno de conducta. En resumen, para intervenir en las dificultades de aprendizaje, nosotros debemos centralizarnos en desarrollar los procesos cognitivos que han sido detectados insuficientemente en su desarrollo. En el caso de los trastornos de conducta, que no lo vamos a tocar como formas de intervención, simplemente para diferenciarlo, en niños con trastorno de conducta hay que trabajar la parte afectiva y no los procesos cognitivos, porque después estos niños se desarrollan los más normal cuando ya encuentran una base segura que afectivamente les sostenga y les soporte. Bien, ¿alguna preguntita, estimados participantes? Vamos a dejar abierta la participación. Pueden preguntar, tal vez para que profundice algún tema más o complemente algo más que ustedes han podido observar. O también indicar qué les ha parecido el tema, si les ha sido claro la exposición, para en la próxima clase tal vez reforzar algo que ustedes manifiesten ahora. ¿Tienen la palabra? ¿Alguna pregunta? Mm, Buenas noches, Lice. Angélica, buenas Eh, noches. Ninguna pregunta porque hasta el momento la explicación estaba bien y ha sido usted puntual en las diferencias que hay que tomar en cuenta. Y no, yo conforme con la exposición, licenciado. Gracias, Angélica. Gracias, más bien gracias por la explicación que nos ha dado, o sea, está muy clara y como también nosotros tenemos que proceder o empezar o darnos cuenta algunos tips, digamos, que usted nos ha mencionado. Gracias, Angélica. Les voy a compartir el material. Ayer recién ingresé a la plataforma y voy a dejar algún material, ¿ya? Para que ustedes tengan el apoyo respectivo y estas exposiciones en presentación de PowerPoint también les voy a compartir y voy a brindar también y compartir otro material complementario que les va a servir seguramente, especialmente para las estrategias de intervención, ¿ya? Eso, pero mientras desarrollamos
el diplomadito o el módulo, vamos a ir complementando este trabajo para que no se queden así nomás con mi exposición y no tengan material. Bien, gracias. ¿Alguien más? Todo comprensible, Lucy. Muchas gracias. Gracias, Licen, Zaida. Gracias por comentar. Dime. buenas noches. Buenas noches, Marilu. Solamente Bien. una inquietud, por ejemplo, para evaluar estos casos a estos niños con esas dificultades que ha mencionado con cada una. ¿Usted no tendría algún criterio de evaluación o algunos modelos de cómo podemos trabajar con estos casos? Disculpe. Sí, les voy a proporcionar material para evaluar las funciones cognitivas, que son las que debemos centrarnos, ¿no? Hemos esclarecido ahora que nuestro principal enfoque debe ser en desarrollar las funciones cognitivas. Entonces, les voy a presentar material tanto para valorar las habilidades cognitivas, pero también como estrategias, ¿ya? Pero eso va a estar pendiente para el desarrollo del curso. Ah, ya listo, Grise, muchas gracias. Gracias, Mariluz. Aquí un mensajecito dice Heidi Robles, la parte de trastornos de conducta seguramente deben trabajar en coordinación con profesional del área. Sí, ¿no? Es decir, como han podido notar, algunas cosas se comparten y el primer enfoque que hay que tener es la diferenciación diagnóstica, ¿no? Y esto hace que tanto el psicólogo o como el psicólogo clínico puedan trabajar en este aspecto porque el trastorno de conducta, ¿ves? Como es o implica la parte afectiva, debe hacerse un trabajo más minucioso en este aspecto, ¿no? De la afectividad. Porque a veces tiene connotaciones un poco más particulares, ¿no? Y no tanto así como en el caso de los aprendizajes, de forma más general, ¿no? Entonces, el trabajo clínico que hay con un psicólogo de esta área nos puede ayudar en el trastorno de conducta. En los casos de los equipos multidisciplinarios también este enfoque, ¿no? Puede ser particularmente muy útil tener un enfoque multidisciplinario. Pero gracias por el comentario, Heidi. Bueno, habiendo esperado las preguntitas de ustedes, espero que esta noche también haya sido productiva y me voy a ir pues con la idea de que han podido entender bien y que les sea útil también la explicación que les he dado. Buenas noches, estimados participantes. Nos vemos la otra semana con 2 clases más y el material vamos a estar subiendo por la plataforma. ¿Ya? Buenas noches, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, Licen, buenas noches. Buenas noches, buenas noches.